Y en este aspecto, la mayordomía cristiana es la expresión de nuestra cosmovisión reformada en diversas áreas de la vida. Consiste en la forma de administrar lo que hemos recibido del Señor. Pablo dice, ¿qué tienes que no hayas recibido? ¿Qué tiene usted que no haya recibido? Usted dirá, pero yo me lo gané con mi trabajo. ¿Y quién le dio el trabajo? ¿Quién permitió que usted tuviera la capacidad para desarrollar ese trabajo? La respuesta de Pablo a aquello es nada. Nada, así con letras grandes. Todo lo hemos recibido. Por tanto, somos administradores de todas las esferas de nuestra vida. Y la mayordomía, pues, abarca todas aquellas áreas, todas aquellas aspectos, así como el tiempo que vimos, como los dones o talentos o habilidades que vimos el domingo pasado, como el dinero y los recursos materiales de lo que hoy hablaremos. El trabajo habla de nuestro estudio, habla de nuestras actividades recreativas, etc. La mayordomía incluye todo aquello. Les invito a escuchar la palabra del Señor según la encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, y vamos a leer un texto que nos va a servir para meditar hoy. En esta primera parte en que hablaremos de administrando bien nuestros recursos o nuestro dinero. Dice el capítulo 12 del versículo 13 al 21, le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto entre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. El Señor añada su bendición a la palabra. Hay quienes piensan, lo dicen, que no se debe hablar de dinero en la iglesia. Es una forma, por cierto, de expresión que es repetida. Pero lo cierto es que no es un tema tabú. Por el contrario, el Señor Jesucristo habló muchas veces y de diversas maneras sobre el uso del dinero. Sobre la consagración del dinero, sobre la prevención del uso o mal uso del dinero, advirtiendo sobre ese mal uso, porque puede significar alejarse de Dios. Lo puso él en contraste con Dios, al asegurar que no se puede servir a dos señores. O se sirve al dinero, a las riquezas, o se sirve a Dios, pero no se pueden servir a los dos a la vez. Por cierto,
Venimos a la iglesia y nos congregamos como iglesia del Señor para adorar a Dios. Ninguno de nosotros debería tener duda de aquello. Nuestra principal motivación es esa. Venimos a adorar a Dios, a dar culto al Señor de señores, al Rey de los reyes, al Dios trino y uno, al Dios santo, 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 omnipotente y exclusivo Dios. Venir a la iglesia se trata de hablar de cosas espirituales, pero también de cómo vivir una vida eficaz para Dios, para el prójimo, para la extensión del Evangelio, para la nación en la cual vivimos, en que estamos, para la creación de la que somos parte. Venir a la iglesia es para rendir culto a Dios y recibir de Él todo el mensaje, todo el consejo de su palabra. Nosotros no somos evangélicos en el sentido de que solo miramos el Nuevo Testamento. Somos bíblicos y lo que dice desde el Génesis hasta el Apocalipsis es el mensaje, es el consejo de Dios para nosotros y para nuestras vidas, y debemos tomarlo con seriedad y de ello debemos predicar. Entonces, quien diga que no se debe hablar de dinero en la iglesia, ignora o elude lo que la palabra del Señor nos enseña. Aún más, esto tiene que ver, por cierto, el dinero tiene que ver con nuestra espiritualidad, con nuestra gratitud a Dios y con nuestra consagración personal. Ser creyentes intelectuales que solo acepta el conocimiento de la verdad bíblica, o ser creyentes emocionales o sentimentales que solo les importa lo que se siente, o experimentar sensaciones en el culto. Recuerde, entre paréntesis, emocionalidad no es espiritualidad. Ser más emocional no es ser más espiritual. Digo, el ser un creyente intelectual o un creyente, entre comillas, emocional, no es lo que el Señor quiere. Él quiere verdaderos adoradores, aquellos que le adoran en espíritu y en verdad, que crean y entiendan que Él, Dios, redime, salva el alma, lo espiritual, pero redime y salva la mente, lo racional, redime y salva el cuerpo, lo material, aunque aún no lo alcancemos a plenitud, porque vivimos todavía en este cuerpo mortal, pecaminoso, como dice el apóstol Pablo. Y también redime nuestros actos y acciones, aunque aún no lleguemos a la perfección, pero vamos en un camino por la santificación, la que perfeccionará el Señor el día de Jesucristo. Por lo tanto, las riquezas, el dinero, no son malos en sí. Si Dios pensase que aquello es malo, lo habría prohibido. Pero sabe usted, Dios advirtió que el hombre podía endiosar el dinero y ponerlo como una barrera entre él y su pueblo, o entre un hombre y el otro hombre. Y por eso que en su bendición
en esta bendición de dar riquezas y dinero, porque sí debemos decir, el tener riquezas y dinero es una bendición de Dios. En ello debe haber una plena convicción de que lo recibimos de parte del Señor y que debemos usarlo para bendición de los demás. Debemos consagrarlo colocando a Dios en primer lugar y usarlo conforme a la voluntad de Dios, a la voluntad del Señor revelada y expresada en su palabra. Pablo advierte en la primera epístola a Timoteo: la raíz de todos los males es el amor al dinero. El amor al dinero es la raíz de todos los males, el cual, dice él, codiciando algunos se desviaron de la fe, capaz hasta el punto de abandonar el ejercicio y la práctica de la fe por el amor al dinero. Y cuando se ama el dinero más que nada, la Biblia advierte. La Biblia advierte que aquel que ama el dinero más que nada se puede apartar de la fe y está poniendo un Dios por delante del único Dios vivo y verdadero que debe ser adorado. Hay consecuencias cuando se ama el dinero más que nada, que la Biblia advierte. El texto de Eido nos presenta algunos conceptos, nos permite enfocarnos en algunos conceptos equivocados acerca del dinero y las posesiones y de su uso inadecuado. El primer concepto que queremos decir y derivar de este texto que hemos leído respecto al uso adecuado del dinero. El primer concepto errado es que el sostener que vivir por el dinero es el vivir para las posesiones materiales no es la mayor satisfacción que pueda tener el hombre. El poseer cosas, el acumular riquezas y dinero no es la mayor satisfacción que puede tener el hombre. El Señor Jesucristo dice: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La vida del hombre no consiste en la abundancia de riquezas. En la lectura que leímos alternadamente, encontramos la historia de aquel joven que viene al Señor, un joven rico que tenía mucho dinero, tenía toda una vida para disfrutarlo, pero a él le faltaba algo. La palabra nos dice que él llega donde el Señor: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y después, cuando dice: todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Sabía que había algo que no tenía. El dinero que tenía y las posesiones no satisfacían su necesidad espiritual. El Señor, dice el texto, le amó y le conminó, conociendo su corazón y su pensamiento, le conminó a que dejara sus riquezas, a que las vendiera y las diera a los pobres, a los necesitados, a que se desprendiera de ella, conociendo su corazón y su amor hacia las cosas materiales que él tenía, que dejara la dependencia que tenía de ello, pero él no fue capaz. Pretendía guardar toda la ley,
le dice al Señor, todo esto lo he guardado, pero no es cierto. Estaba faltando, por supuesto, al primer mandamiento porque el dinero se había convertido en su Dios. Y al segundo mandamiento porque lo idolatraba, lo adoraba, se rendía ante él y no quería dejarlo por ningún motivo. Conocemos hoy hombres muy ricos que ganan más y más y más cada día y parece que nunca terminan de pensar en cómo ganar más. Y que ni siquiera tendrán vida para poder disfrutar, vida que alcance para poder gozar de sus riquezas o de sus bienes. Y la Escritura advierte, el hombre que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama mucho tener no sacará fruto. La vida nos muestra así, es así. Aquel que gana mucho quiere tener más y más. Y lo vemos día a día como aquellos incluso saltándose todas las normas morales y éticas de los negocios y de cualquier cosa. Si significa ganar más dinero, ellos están dispuestos a hacerlo. A costa de su bolsillo, a costa del mío, a costa de los que pagan impuestos, a costa del Estado, a costa de quien sea. Pero yo voy a tener más. Yo quiero tener más. Y entonces, por supuesto, nos encontramos que se hace realidad esta palabra. El hombre que ama el dinero no se saciará nunca de dinero. Porque el dinero esclaviza. Las posesiones esclavizan. Porque necesito tener más y más. Porque debo cambiar el auto por el de último modelo al que estoy usando, no lo he usado ni 10.000 kilómetros. Pero salió uno nuevo. Salió un nuevo iPhone, salió un nuevo computador. ¿Ah? Y yo quiero tenerlo, aunque no lo necesito. El tener y tener. Pero en otro lugar la Escritura también advierte, dulce es el sueño del trabajador, coma mucho o coma poco, pero al rico no lo deja dormir la abundancia, porque está preocupado que no vaya a perder sus recursos. Vean que bajan las acciones y pónganse a leer los diarios cómo se espantan aquellos que tienen grandes riquezas metidas en las acciones. Estados Unidos tuvo una crisis económica porque justamente hubo quienes hicieron negocios ilegales, inmorales, para ganar más dinero. Y le dieron créditos hipotecarios o créditos de grandes viviendas a personas que no tenían ninguna capacidad de financiarlo, para tener la comisión. Y cuando llegó el momento de quedar con esos créditos insolutos, entonces vino la crisis económica que vivimos hace unos pocos años en Estados Unidos. Y parte de allí, de la ambición desmedida por tener más y más. Y ahora acabamos de conocer aquí en nuestro país una colusión de laboratorios que se ponían de acuerdo para venderle al Estado a más caro precio medicamentos que eran usados en todos los hospitales del país, donde se atienden al 80% de la población del país. Pero ellos no tenían ningún freno moral, ningún freno ético, solo querían ganar más. Porque el hombre que ama el dinero no se sacia de dinero. Se entiende hoy y se anuncia corrientemente o se asocia el éxito, el tener bienes materiales, una buena casa, un buen auto, una buena despensa, una cuenta corriente abultada, y el darse algunos gustos por el dinero se asocia con ser exitoso. Aún entre creyentes no es raro pensar que seas más bendecido por tener más dinero o más bienes. Por cierto, los bienes y el dinero son bendición de Dios, pero no es lo que nosotros
debemos buscar como un desafío, no como se enseña en algunas partes, como nuestros, por aquí cerca nuestro, no, y en otras partes. Exija, pida, ponga plata y Dios le va a dar multiplicado, traiga más, porque Dios lo tiene que bendecir. Exíjale a Dios lo que es suyo, porque usted es un príncipe, porque es hijo del rey. Y ahí han sido esquilmados muchos a través del mundo que les roban lo poco que tienen. Y son acusados cuando no reciben lo que les prometieron que debían recibir de falta de fe. Le faltó su fe. Por eso no recibió cuando trajo lo que trajo. Así hay muchos que enseñan hoy. Pero el Señor dice: buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Vendrán amarraditas en la cola. La vida no consiste en la abundancia de bienes. La vida es más, dijo el Señor Jesucristo, que el alimento, y el cuerpo es más que el vestido. Rico, dijo alguien por ahí, no es el que más tiene. Diógenes decía aquello, sino el que menos necesita. Y como en una frase que citamos hace un tiempo de Francisco de Asís, que decía: deseo poco, y lo poco que deseo, lo deseo poco. Pero hay otro concepto equivocado respecto a la administración del dinero y las posesiones que también podemos encontrar en este texto que nos enseña, y es que aquel concepto que cree que se puede gozar y disfrutar de las riquezas para siempre. Miren lo que cuenta el Señor. Un hombre rico tenía una heredad que había producido mucho. Un hombre pensaba, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Esto haré: derribaré estos graneros y los construiré mayores, y guardaré todos mis frutos y mis bienes, y le diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. No trabajes más. El Señor en la parábola refiere que este hombre rico, emprendedor, un gran empresario tal vez, un gran agricultor, un gran productor, había tenido éxito en sus negocios y había logrado acumular muchos granos, muchos bienes, y pensó dentro de sí: ¿qué debo hacer si ya no tengo más donde guardar? En vez de pensar que debía compartir aquello que había logrado, en vez de pensar que debía pagar mejores sueldos a sus trabajadores que le habían ayudado a acumular aquella riqueza, pensó en guardar más, pensó en tener más para sí. Y deseó agrandar sus graneros para aumentar sus depósitos, guardar sus tesoros y acumular más. Y luego de ello dedicarse a una vida relajada, solazada, a viajar al Caribe, a comprarse un yate, tomar sol, a gozarse y a beber y a alegrarse con lo que había conseguido, y vivir feliz como un cuento de hadas, ¿no? Vivir feliz para siempre. Pero según el relato de la parábola del Señor, su tiempo se acabó. Y todo lo reunido, todo lo acumulado, no sería disfrutado. Ninguno de nosotros y ninguno de aquellos grandes ricos de este mundo tiene una larga vida asegurada para disfrutar a futuro de lo que ha acumulado. Nadie, dice la Escritura, puede añadir a su estatura un codo, ni un día a su vida. Dios le ha fijado los límites de su habitación, el cual el hombre no pasará. Es una necedad
pensar que se va a disfrutar por mucho tiempo o para siempre de los bienes acumulados. Si no se les disfruta y se usa hoy, mañana puede ser tarde. Acumular, vivir para tener más y más, y gastarse la vida en ello, en juntar y juntar, en tener y tener, sin disfrutar ni compartir lo que se ha logrado, según el Señor Jesús, según la palabra del Señor, es una necedad. Necio, necio el que vive para ganar y ganar y tener y acumular. Cuanto quiera, de cuantas posesiones quiera, a veces a costa de ilícitos, a veces de algo inmoral, con ganancias deshonestas, sin pensar en que puede no haber el tiempo para disfrutar de ello. Es una segunda error respecto a la administración de los bienes. Pero el tercer concepto que desprendemos de nuestro texto y que queremos compartir hoy, concepto equivocado respecto al uso de las posesiones y del dinero, es aquel pensamiento que podemos hacer lo que queremos con nuestras posesiones. El Señor le dice a este hombre que quiere hacer lo que quiere y ya después va a gozar de aquello, dice: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has acumulado, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Este concepto que decimos aquí es muy importante para el creyente, que el pensar que se puede hacer lo que se quiere con nuestras posesiones y dinero es un error. Ese concepto, decimos, es muy importante para el creyente y es para nosotros un imperativo. Debemos usar sabiamente nuestros recursos económicos y materiales. Debemos administrarlos con sabiduría. El Señor advierte en su parábola que el que usa los recursos para sí mismo, el que se hace de recursos acumulados para sí mismo y no es rico para con Dios, es un necio. Dice él: así es todo aquel que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios, necio. A eso se refiere. Un necio es aquel que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Necio de principio a fin. Vive para acumular riquezas que no son nada finalmente y que en su vida no alcanzará a disfrutarlas. No queremos decir, hermanos, que un creyente no pueda tener riquezas o bienes materiales. Trabajamos por dinero, por cierto, para ganar dinero. Y es legítimo trabajar para ganar dinero y tener la remuneración que corresponda, si lo hace lícitamente en algo lícito. Lo importante de la enseñanza del Señor es en qué o en quién ponemos la confianza, en quién ponemos nuestro corazón, en qué usamos el dinero. Ser rico para con Dios a veces implica no tener nada material, pero otras veces, si Dios lo quiere así, Él puede bendecir materialmente. Y recuerde a Job, recuerde a Abraham, recuerde a David y recuerde a otros personajes en la Escritura que nos muestran cómo Dios bendijo materialmente a esos hombres.
Pero la Escritura advierte: si se acumulan las riquezas o se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Tener, poseer, administrando sabiamente, haciéndonos tesoros en el cielo, es dar a Dios el primer lugar en todo, pues todo es de Él. Aún nosotros mismos somos de Él, le pertenecemos a Él, y lo que ganamos, lo que poseemos, debemos usarlo para su gloria. Somos mayordomos que hemos recibido recursos para administrarlos para el Señor, para su gloria, para nuestro bienestar y el de nuestra familia, y para hacer bien al prójimo. Ser rico para con Dios es dar a Dios lo que Él demanda, es ponerlo en el primer lugar de la lista. Hay quienes hacen una lista de los gastos del mes. ¿Sabe? Ustedes a lo mejor están ordenados. Yo soy muy desordenado para eso. Me costó años aprender aquello. No lo hago, pero me costó años aprender. Primero lo que es del Señor, después el resto. Después el resto. No ponerlo al final. La lista, el arriendo o el dividendo, la Falabella, Ripley, el colegio, qué sé yo, la micro, la movilización, el supermercado y el diezmo. No me alcanza para el diezmo. Al revés. Primero el Señor y después todo lo demás. Lo desafío. Te apuesto que le alcanza más que lo que le alcanza actualmente si lo hace al revés. Por eso repetimos: ser rico para con Dios es dar a Dios lo que Él demanda, es ponerlo en el primer lugar y luego satisfacer mis necesidades, las necesidades de los míos, y luego glorificar a Dios usando lo que tengo para bendecir a otros en necesidad, en problemas o simplemente porque quiero bendecirlos. No debemos pensar que podemos hacer lo que queremos con lo que tenemos. Si no agradamos al Señor, no obedecemos al Señor si lo hacemos así, no buscamos al Señor si lo hacemos así, no honramos al Señor si lo hacemos así, lo que el Señor nos da, debemos usarlo para su gloria, para la extensión del Evangelio, para ayudar y socorrer al necesitado y para vivir vidas que glorifiquen a Dios. Que el Señor nos bendiga.